Hola, compañeras y compañeros. Es un gusto que nos podamos encontrar esta tarde para reflexionar y aprender un poquito más acerca de la conciencia fonológica. Quien les saluda, Adriana Retana, va a ser su moderadora en este webinario que, como señalé anteriormente, vamos a tratar de abordar, profundizar y sobre todo jugar y divertirnos con la conciencia fonológica. Para el equipo central de mentoría es un placer que podamos compartir, aunque sea a la distancia, este ratito de aprendizaje. Hoy va a estar a cargo de este importante webinario nuestro compañero asesor nacional de español de la Dirección de Desarrollo Curricular, Fabricio Díaz Porras, a quien le damos una cordial bienvenida. Y Fabri, estamos listos para aprender. Bueno, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Qué gusto, tenerles presentes. Como lo dijimos, tal vez en otra oportunidad, que qué rico, digamos, que estas tipo, digamos, de acercamientos fuesen en forma presencial. Pero esta es la situación que enfrentamos, ¿verdad? Entonces, por eso hay que aprovechar muy bien el tiempo y la Comisión Central de Mentoría les agradece, bueno, infinitamente que ustedes saquen de su tiempo para poder, digamos, conectarse y tratar de participar todo lo que puedan. Yo sé que a veces la conexión es complicadilla, etcétera, pero digamos, le agradecemos 100% que usted esté aquí, ¿verdad? Y va a ser de mucho provecho, van a ver que sí. Este, Hoy vamos a hablar sobre conciencia fonológica, un tema, una temática que usted ya maneja, ¿verdad? Que usted ya conoce. La idea aquí, profes, es que ustedes reciban de primera mano información justamente para poder apropiarse de la mejor manera. Ya lo están, ¿verdad? Pero vamos a recordar algunos, pero sobre todo vamos a ver, vamos a interiorizar ese proceso de la aplicación de la conciencia fonológica en el proceso de lectoescritura. Entonces vamos a hacerlo a modo de taller. Entonces, en un ratito vamos a hacer el taller. Entonces necesitamos la participación activa de todas las personas que están hoy conectadas. Pero antes, hay que contextualizar justamente de dónde nace este taller, porque digamos, es muy importante que usted tenga estos insumos. Y yo aquí me voy a permitir compartir la pantalla para explicarles dos cositas, ¿verdad? Número uno, tiene que ver justamente con esto, ¿verdad? Creo que sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, Tiene que compañero, ver está con... compartiendo. Gracias, Inés. Lo que vamos a ver hoy está contextualizado desde este proyecto que se llama La Aventura Leer y Escribir, que me imagino que ustedes conocen y también están trabajando en las instituciones. Y si no lo están haciendo, no se preocupen, ¿verdad? Hoy van a tener información de primera mano. Entonces, este es un proyecto que se llama así, La Aventura Leer y Escribir, y es muy rico porque está compuesto por una serie de materiales, ¿verdad? Desde lo que es esto que usted está viendo, que es digamos, el texto de orientaciones, en el cual lo que se hace es un desarrollo de la primera unidad de lectoescritura, ¿verdad? Entonces, este material fue elaborado por docentes, ¿verdad? Docentes de español, o sea, docentes de primero y segundo ciclo, así como ustedes, y con todo el apoyo técnico, la asesoría de español. Entonces, un trabajo en conjunto y aparte de eso está detrás, hay un trabajo de un montón de personas. Usted no sabe toda la gente que participó en la conformación de este proyecto. Entonces, la idea de esto es justamente eh, brindarle a la persona docente, digamos, el modelaje, cómo se operacionaliza cada uno de los contenidos curriculares que integran la primera unidad de lectoescritura. Entonces, digamos, la primera unidad está integrada por casi 17, 18 contenidos. Entonces, aquí en este documento están todos los contenidos procedimentales desarrollados, ¿verdad? Entonces, se utilizó una historia, ¿verdad? Desde un punto de vista narrativo, en el cual tenemos a estos tres, bueno, aquí falta un personaje, ¿verdad? Pero aquí tenemos la perezoso, que se llama Sina, aquí tenemos a Mati, ¿verdad? Que es una liebre, un conejo, y falta un colibrí que se llama Sui, y perdón, este es Sui y Mati es el conejo, el colibrí. Y estas son dos docentes, ¿verdad? Que ella se llama Brenda y esta se llama Laura. Entonces, la historia trata justamente de que estos personajes, estos animalitos,
están en primer año y entonces van con el proceso de lectoescritura. Entonces, estas docentes están desarrollando la primera unidad de lectoescritura, contenido por contenido, entonces ellos van desarrollando esta parte, digamos, de lo que es el proceso. Entonces, y esto está compuesto por un montón de elementos, ¿verdad? Un montón de materiales anexos. Por ejemplo, este documento, que es donde se ve la historia y hay ejercicios, está compuesto también, se acompaña de casi 30 videos, ¿verdad? Casi como 6 canciones, más otro montón de documentos que, para que la persona docente pueda imprimirlo y trabajar en el aula. Entonces, la idea es que esto sirva de modelaje para aquellas personas que por una u otra razón no han tenido contacto o realmente, digamos, desconocen cómo se debe aplicar la primera unidad de lectoescritura o cómo es el proceso actualmente, ¿verdad? Porque hay muchas situaciones, ¿verdad? Gente que tal vez ha trabajado por muchos años en segundo ciclo y entonces de un pronto a otro lo pasan a primer ciclo y primer año. Entonces tal vez como que estáis descontextualizado, ¿qué hago? Bueno, este documento le ayuda justamente a esa orientación, ¿verdad? De qué es lo que tiene que hacer con cada contenido procedimental o personas que tal vez vienen saliendo de la universidad, que da muchas en algunos casos sucede eso, ¿verdad? Que les dan el primer año y como en la universidad tal vez no se aborda esta parte, entonces este documento es riquísimo en ese sentido, ¿verdad? Porque justamente a usted le dice qué es lo que tiene que ir haciendo, ¿verdad? Cómo se operacionaliza cada uno de los contenidos procedimentales, ¿verdad? Entonces es un documento, bueno, que es extenso, ¿verdad? Tiene 328 páginas, ¿verdad? Y entonces aquí además vamos a ver, por ejemplo, aquí las unidades, ¿verdad? Entonces aquí cada una de estas unidades desarrolla los que son los contenidos procedimentales de la primera unidad de lectoescritura. Y estamos también trabajando en lo que es la segunda parte, que sería la segunda unidad de lectoescritura. Aquí, disculpe que haya aquí tan rápido, nada más para que ustedes vean. Ve, entonces aquí, por ejemplo, primera unidad. Entonces, en esta primera unidad, ¿qué se desarrolla? Esos tres primeros contenidos procedimentales, ¿verdad? El 1.1, el 2.1 y el 3.1, ¿verdad? Y entonces aquí se le explica lo que hay que hacer, ¿verdad? Preguntas generadoras. Y aquí empieza toda la historia, ¿verdad? Y así es todo el texto. Todo el documento es una gran historia, ¿verdad? Que tiene que ver con la vida de estos personajes y cómo se van desarrollando y cómo van asumiendo, por ejemplo, su proceso y el acompañamiento que dan las personas docentes. Y entonces hay un montón de ejercicios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ellos, bueno, aquí está, este es Mati, este es Sui, y aquí empiezan a ellos a, in- digamos, a intervenir y hay preguntas y textos y a partir de esto se desarrollan un montón de ejercicios, ¿verdad? Que esto es riquísimo, ojalá que usted lo publicite y ojalá que la persona mentorizada, que usted está dando seguimiento, acompañamiento, que usted le brinde esto para que también lo pueda incluir dentro de la mediación, porque aquí hay, bueno, son ideas riquísimas, ¿verdad? Y por ejemplo, digamos, en cada una de las unidades, ¿verdad? Hay videos. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta unidad número 1, por ejemplo, se le dice a la persona docente o a la persona que está utilizando el recurso, por ejemplo, de que mire el video número 1. Entonces el video número 1 tiene que ver con la interpretación de sonidos, que eso va a ser fundamental en un primer momento para lo que es el desarrollo de la conciencia fonológica y sobre todo para después relacionar lo que es el fonema con su grafema. Entonces, eso tiene que ver justamente con el 3.1 y así, ¿verdad? Hay montones y montones de situaciones, ¿verdad? Que ustedes pueden ver y aquí nada más voy a hacerla vamos a ir al final para que vean los anexos. Eso también tiene unos cuadernillos que tiene que ver justamente con ejercicios de conciencia fonológica, ¿ve? Por ejemplo, aquí todo esto, ¿verdad? Los ejercicios. Esto es un material, bueno, riquísimo, que si una persona docente, digamos, no tiene el conocimiento o tal vez no ha sido capacitada o tiene algún vacío con al respecto a algún contenido, este documento le sirve justamente para, digamos, ver, ¿verdad? Justamente cómo se puede aplicar o cómo se puede desarrollar ese contenido procedimental en particular, que a veces hay muchas dudas, ¿verdad? Que la gente se le acerca a uno que dicen, es que yo no entiendo los contenidos procedimentales, es que dice esto, es qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Yo me guío con conceptual, pero exactamente qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, este documento le sirve para todo eso. Y aquí tenemos los anexos, ¿verdad? Perdón, es que este documento está, ¿ve? Entonces, por ejemplo, aquí están los anexos, ¿verdad?
para que ustedes puedan, si quieren, los imprimen, ¿verdad? Y entonces hacen todo este proceso, digamos, de la grafía, ¿verdad? Y aquí viene, digamos, el trazo, ¿verdad? ¿Cuál es el trazo de la A, el trazo de la B, ¿verdad? Tanto en imprenta como en cursiva, que son unos disfraces que ustedes saben, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ver eso así, de esa forma. Y ahí siguen, ¿verdad? Y ahí siguen más anexos, creo, ¿verdad? Y aquí siguen más anexos. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer hoy, profes, está basado en este documento, ¿verdad? Entonces, para que usted tenga conciencia de eso. Entonces, ahora sí, vamos a, luego de la publicidad, que ojalá que sigan, ¿cómo se llama? Trabajando con esto. Esto creo que Adriana o algún compañero de la comisión, me imagino que les va a compartir el enlace, porque eso está en la página de Educatico. Y ahí está todo ahí, los videos, son casi 30 videos, tienen accesibilidad, unos con Lesco, otros sin Lesco. Bueno, ahora seguro, tal vez Adriana les da Sí, le Fabri, permite, sí. ahorita lo que les acabo de colocar precisamente es el enlace de donde está ese material para que puedan ingresar y descargarlo cuando lo requieran. Genial, muchas gracias. Ven, entonces ahí ojalá que puedan explorar los videos y todo eso, ¿verdad? Que eso lo que ayuda es obviamente el apoyo de la mediación. Bueno, y ahora sí, vamos a iniciar. Esta es una partecita nada más para recordar algunos aspectos importantes, profes, lo que es la práctica de la conciencia fonológica en el aula, que eso es muy interesante. Recuerden que la conciencia fonológica, y yo creo que esto va a ser lo único, así como lo único más teórico, ¿verdad? Porque vamos a hacer el taller y vamos a implementar todo esto. Entonces, esto es como un repaso de lo que usted ya sabe. Entonces, como les dije anteriormente, la idea, digamos, de esta sesión es que usted tenga información de primera mano, número uno, que se apropie. Si usted todavía no está apropiado, le falta un poquito, hoy se va a apropiar de esto y sobre todo de que usted se maneje con propiedad a la hora de hablar, de desarrollar con sus compañeros y compañeras en su institución sobre la conciencia fonológica, que realmente no es nada del otro mundo, es algo muy interesante y es algo muy sencillo realmente, ¿verdad? Solo que se ha creado mucho mito y todavía, a pesar de que el programa tiene ya muchos años, ¿verdad? Casi 13, 14 años de estar ahí implementándose, todavía siguen perpetuándose muchos mitos, pero obviamente hoy vamos a derribar todo eso y usted va a ver la importancia. La conciencia fonológica, digamos, no es un método de lectoescritura, que eso les quede bien claro, no es un método de lectoescritura, simplemente es un predictor de la lectura, ayuda al desarrollo de la comprensión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente hacemos un proceso en el cual nosotros vamos integrando elementos propiamente de lo que es la parte más abstracta con la parte más concreta, que es la parte del sonido, para evidenciarle una parte más concreta, que es la parte gráfica. Entonces, la conciencia fonológica nos permite eso. También nos permite justamente poder, digamos, comprender cómo se manipulan los sonidos, ¿verdad? Digamos de que, por ejemplo, un sonido yo puedo manipularlo al principio, al final, en el medio, y a partir de eso se crea esa comprensión de que las palabras, las sílabas, etcétera, están compuestas por esos sonidos y que yo puedo moverlas, y en esos movimientos, en esa manipulación, se crean nuevos sonidos, nuevas palabras, nuevos significados, ¿verdad? Y entonces, aquí es muy importante esto que les voy a hablar. Esto ustedes ya lo conocen, eso está en la fundamentación de nuestro programa, en nuestros programas de español, y es importante porque queremos desmitificar una situación. La gente a veces tiene muy buenas intenciones cuando trata de desarrollar lo que es la conciencia fonológica, ¿verdad? Entonces hay gente que tal vez no tiene el conocimiento o el acercamiento adecuado y lo intenta, pero digamos ese intento como que no está bien. Por eso, digamos, usted hoy va a tener esta información y que usted pueda hablar con propiedad y sobre todo, digamos, aconsejar y desarrollar todo el proceso de mentoría con sus compañeros y compañeras. Vean, la parte oral, la parte de la comprensión y expresión oral es fundamental. Antes de desarrollar el proceso de lectoescritura, que como les dije, el proceso de lectoescritura, ¿verdad? Va a estar ahí mediado por un método que pueden ser varios métodos, pero dentro de todo eso va a estar así transversalizado por lo que se llama la conciencia fonológica. Así de fácil, ¿verdad? La conciencia fonológica, independientemente del método de lectoescritura que usted utilice, es mejor.
de los métodos que usted utilice, porque no puede utilizarlo uno, tiene que utilizar varios, ¿verdad? Porque usted tiene una diversidad en el aula. Todo eso va a estar transversalizado por la conciencia fonológica. Pero antes de desarrollar la conciencia fonológica, o mejor, la conciencia fonológica se desarrolla en forma paralela también desde la parte oral, ¿verdad? Entonces, por eso ustedes ven que aquí en este esquemita, esta parte, este rectángulo que está como en celeste, no sé qué color lo pueden ver, vea que está, tanto va a referirse a la primera unidad como a la segunda unidad, ¿lo ve? ¿Por qué? Porque eso es un proceso que se da durante todo el periodo, tanto en primero como en segundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso, profes? Que no podemos ver el fonema aislado, ¿verdad? Que es una práctica habitual, ¿verdad? Entonces, la gente, como les digo, la gente tiene muy buena intención, pero digamos, no tiene conocimiento, ese respaldo, y entonces cree que lo está haciendo bien, pero realmente no lo es. Entonces inicia con el fonema, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, buenos días niños y niñas, hoy vamos a ver el fonema en el mejor de los casos, ¿verdad? En otros casos vamos a ver el fonema M, y que eso no, ¿verdad? Eso no se llama, el fonema que se representa por medio del grafema de la M, ¿verdad? Pero digamos, eso es una práctica que no es la adecuada, ¿verdad? O sea, no podemos partir propiamente de lo abstracto. Hoy vamos a ver el sonido, ¿verdad? Antes de ver ese sonido, que es, digamos, el fonema como tal, se ve ya, eso es un proceso que se ve ya como a lo último, ¿verdad? Dentro de una jerarquía que existe para el desarrollo de la conciencia fonológica. Y esta jerarquía está permeada por lo que es la comprensión y expresión oral, ¿verdad? Recuerden que el estímulo oral es lo primero que nosotros percibimos. Desde que usted está en el vientre, de la que persona está en el vientre, ya percibe el estímulo, digamos, auditivo, la parte oral, ¿verdad? Entonces, por eso es que la gente, todo ese montón de situaciones, estudios, neurociencias, ¿verdad? Que le ponga música clásica, que le hable al vientre de la madre, dice, para que lo reconozca y todo eso, ¿verdad? Y la gente mueve las llaves y entonces, que cuando es el papá o la mamá y entonces el niño o la niña que está en el vientre se mueven y todo eso, me imagino que han escuchado esas historias. Porque es cierto, la parte oral, digamos, nuestro cerebro tiene, digamos, un elemento ahí que justamente está destinado para el desarrollo de esa parte, digamos, del habla, digamos, de la parte del habla y la parte oral propiamente y de la escucha. Pero no así la parte de lo que es la lectura y la escritura. Nuestro cerebro, a pesar de que tenemos, digamos, miles de años de evolución, nuestro cerebro todavía no tiene, digamos, digamos que una parte ahí que permita el desarrollo de la escritura y la lectura propiamente. Eso es un proceso artificial, o sea, nosotros no estamos preparados, el ser humano no está preparado para la lectura y para la escritura. Por eso es que es tan difícil, por eso nosotros tenemos que poder comprender, ser empáticos con nuestros estudiantes, porque no es fácil, no es fácil aprender a leer y escribir, y lo que ustedes hacen es una labor muy valiosa, ¿verdad? En ese sentido. Entonces nosotros a través de una serie de procesos, nosotros vamos ejercitando el cerebro, vamos creando, digamos, vamos abriendo espacio, creando, digamos, sinapsis y sobre todo un montón de relaciones ahí neuronales que permiten justamente de que esa parte de la lectura y la escritura vayan desarrollándose en nuestro cerebro digamos, en un ambiente en el cual no está hecho para eso, pero nosotros a través de los ejercicios, a través de toda la pedagogía didáctica, metodología, etcétera, que usted aplica, nosotros vamos creando ese nicho ahí dentro de nuestro cerebro, por eso es que es tan complicado, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, la parte oral es muy importante, ¿verdad? Nosotros no podemos empezar directamente con el fonema, sino que tenemos que trabajar la comprensión y la expresión oral. Por eso es que usted ve aquí, esta unidad comprende tanto la primera unidad como la segunda unidad de escritura. Por eso es cuando usted está trabajando con el programa de estudio, a veces dice, bueno, el 4.1, por ejemplo, el primer año dice, trabajar primero el 1.1 de la unidad de comprensión y expresión oral, o el 1.1 y el 1.2, o el 2.2 y el 2.3 de la unidad, ¿verdad? Que la gente ha preguntado mucho y la gente tiene, ¿cómo hago yo para hacer esto? Y porque yo tengo que ver esto y aquí, que allá y no sé cuánto. Bueno, pues justamente por eso estamos aquí, para cuando le suceda esto, le pregunten a usted como mentora,
Por ejemplo, porque yo tengo que ver esta unidad, es que yo no entiendo por qué tengo que devolverme en el programa y yo no sé qué tengo que hacer primero. ¿Hago primero lo de la unidad de hago primero lo de la primera unidad de lectoescritura o hago segundo la unidad de comprensión o viceversa? Bueno, todo esto vamos a hablarlo con calma, ¿verdad? Entonces, número uno, la parte oral es una parte que es fundamental en el desarrollo de la conciencia fonológica. Estamos. Entonces, ¿por qué esa unidad permea tanto el primer año como el segundo año? Porque todo parte de lo que es de esta competencia oral. Entonces, antes de ver un fonema, nosotros hemos tenido que trabajar, desarrollar toda esta parte, digamos, de comprensión y expresión oral. ¿Cómo? A través de cuentos, de poesía, de rimas, de canciones, de ese juego lúdico, ¿verdad? Bonito y didáctico con intención para que la persona vea la musicalidad, para que vea la rima, para que, por ejemplo, se vaya apropiando, digamos, de que hay sonidos finales, al fin, digamos, en los versos, todo esto, ¿verdad? Vamos a trabajarlo, la onomatopeya, por ejemplo, que usted le pone una imagen de una campana y cómo hace la campana, y la sirena de la ambulancia, etcétera. Todo eso se desarrolla antes. Entonces, cada vez que se ve un fonema, profes, cada vez que se ve un fonema, tiene que haber un trabajo previo de comprensión y expresión oral. Por eso, digamos, en los contenidos que tienen que ver propiamente con lectoescritura, ¿verdad? Tanto en la primera como segunda unidad, todos estos contenidos se vinculan con esta unidad de comprensión y expresión oral. ¿Por qué? Porque primero tenemos que trabajar la oralidad y luego trabajamos lo que es propiamente lo que corresponde a la primera o segunda unidad. Por ejemplo, en el 4.1, que es todo lo que se ve, la relación fonema y grafema en la primera unidad de lectoescritura, ahí dice, por ejemplo, que usted antes de ver eso tiene que referirse al 1.1 y al 1.2 de la unidad de comprensión y expresión oral. ¿Qué significa eso? Bueno, que antes de que usted vea, por ejemplo, el fonema, tuvo que haber hecho, por ejemplo, toda la parte de la oralidad, de las canciones, de las rimas y toda esta situación. Y todo eso posteriormente va, va haciendo esta articulación con lo que corresponde a la primera unidad de tu escritura, que en este caso tendría que ver con el fonema, ¿verdad? Entonces, no podemos ver el fonema aislado, ¿verdad? Y podemos empezar directamente con el fonema, sino que empezamos con la comprensión oral, que eso va a ir transversal a todo el proceso. Y luego, profesor, aquí es donde viene la situación interesante. La conciencia fonológica se desarrolla digamos, por niveles o por jerarquías, como usted quiera verlo, ¿verdad? Entonces hay diferentes jerarquías, ¿verdad? Es un proceso, son como peldaños, ¿verdad? Entonces, al final, eso se va articulando y entonces nosotros no podemos ver directamente, como le digo, el fonema. Primero tenemos que empezar con lo que se llama la conciencia de palabra o la conciencia léxica, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, que el estudiantado tiene que primero, digamos, tener conciencia, ¿verdad? Identificar de que existen palabras y que estas palabras, por ejemplo, forman oraciones y que estas oraciones forman textos, ¿verdad? Entonces, uno le pone una oración y a partir de esa oración, por ejemplo, uno va determinando justamente estos niveles de palabras, ¿verdad? ¿Cómo? De cualquier forma, ¿verdad? Por palmas o por brinquitos o una música, yo qué sé, ¿verdad? Entonces, primero viene la conciencia de palabra. Una vez que se ha logrado esto, ¿verdad? Pasamos a lo que es la conciencia silábica, ¿verdad? Entonces, tomamos la palabra, la persona ya sabe que digamos que esa oración, ¿verdad? Está formada por palabras, tomamos la palabra y posteriormente trabajamos con la conciencia silábica, ¿verdad? Digamos, cementamos en sílabas la palabra con golpes de voz o bloques o bloques, ¿verdad? De sonido, como quiera verlo, ¿verdad? Y a partir de esto empezamos con este juego que es, yo siempre digo juego, pero es en el buen sentido, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, de qué pasa, por ejemplo, si a este sonido final lo intercambio con y si, por ejemplo, de estas palabras, por ejemplo, cuáles se parecen, cuáles terminan igual o cuáles inician igual, y qué pasa si esta palabra, este sonido se lo pongo al final, ¿verdad? Entonces, es ese juego, ¿verdad? Y todo tiene que ver justamente digamos, con el fonema que se está viendo, ¿verdad? Por ejemplo, si se está trabajando el fonema entonces es muy posible que la oración tenga que ver
tenga palabras con ¿verdad? Como el grafema M. Las sílabas las sílabas van a tener alguna de las sílabas va a tener el sonido ¿verdad? Entonces, mamá, memo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a memo yo le pongo el me al final, ¿verdad? Sin intercambio, entonces dice mome, ¿verdad? Y ahí sigue, ¿verdad? Y entonces uno empieza con esto. Esa parte es riquísima hasta llegar a la parte del fonema, que es propiamente. Pero vea que ya se ha estado trabajando todo esto, ¿verdad? Entonces, cuando usted llega al fonema, el estudiantado ya tiene un bagaje, ¿verdad? Entonces usted con propiedad puede decirle, bueno, hemos trabajado un sonido. ¿Cuál sonido hemos trabajado? ¿Verdad? Y ahí usted hace toda la relación, articulación que usted considere, ¿verdad? Con todo el contexto que está desarrollando. Y a partir de eso se desarrolla su trabajo, ¿verdad? Donde usted le enseña al estudiantado, ¿verdad? A que ese sonido tiene una representación, que tiene disfraces y que y que el otro, cursiva y imprenta, mayúscula, minúscula, y ahí empieza toda esta situación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy en lo que nos corresponde, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de llevar todo esto. Eso es un repaso, profes, para que ustedes, que ustedes ya conocen. Hoy vamos a apropiarnos y ya vamos a implementar esto, porque no queríamos que esto fuera algo muy teórico, sino que fuera algo más vivencial, porque lo que se hace creo que se aprende con más significación, ¿verdad? Y la idea es que usted tenga este insumo para que usted pueda desarrollarlo con las personas mentoras de su institución y que ellas posteriormente puedan aplicar todo esto en su mediación con el estudiantado, ¿verdad? Esto para lo tomen en cuenta. Entonces, el taller está pensado o está desde la perspectiva del estudiante. Estamos. Entonces, el taller está desde la perspectiva del estudiante. Por eso tal vez usted dice, pero es que eso es muy fácil, es que soy yo. Bueno, sí, porque está pensado desde el estudiante, ¿verdad? Entonces, por esta hora y media que nos corresponde, ¿verdad? Vamos a, vamos a meternos vamos en ese carácter del personaje, ¿verdad? Y vamos a pensar y vamos a pensar, digamos, de que somos estudiantes, digamos, de primer año, que volvimos a tener 7 años otra vez. Entonces, este, la idea es esa, digamos, de que usted sienta lo que va a vivir el estudiantado cuando se aplique esto en el aula. ¿Estamos? Entonces, vamos a tratar de hacer todo ese recorrido que hemos visto. Entonces, vea, en este momento, nosotros vamos, ¡guau, qué montón de gente, qué dicha! Vea, nosotros vamos a dividirnos en salas. Estamos. Ahorita Inés hace todo ese proceso. Entonces, en esas salas, a cada grupito le va a corresponder un cuento, un texto literario. Estamos. Entonces, ese grupito va a leer ese texto literario. Y posteriormente, cuando regresemos a la sala principal, ese grupo va a compartirnos de una forma creativa el texto que le correspondió, ya sea que hagan otro texto o que dramaticen el texto o lo que usted considere oportuno, ¿verdad? Porque los textos son diferentes. Entonces, por ejemplo, en el grupo 1, ese texto, el grupo 2 no lo va a poder leer, ¿verdad? Entonces, por eso el grupo 1, de forma creativa, nos va a contar de qué trata, ¿verdad? Ya sea que lo dramaticen o que hagan las voces. Aquí lo más importante, profes, es que hagan digamos que se haga enfatizar en el nombre del personaje y en la onomatopeya que produce ese nombre, ¿verdad? Entonces usted va a ver que el cuento tiene nombres, Aura, Oro, Isis, y ellos tienen una onomatopeya. Entonces, cuando presentan en forma creativa el texto, ¿verdad? Entonces, hacer mucho énfasis en el nombre y en la onomatopeya. ¿Estamos? Entonces, en este momento, Inés va a hacer los grupos, las salas, van a leer el texto de nuevo, como les digo, y cuando regresemos, usted nos lo va a compartir en forma creativa, ¿verdad? El texto. Entonces, estamos listos y listas, Inés. Bueno, qué dicha, profes. Ya estamos en las salas, entonces espero que se hayan organizado.
Entonces, después de hacer la lectura de ese cuentito que era muy sencillo, recuerden que hay que enfatizar en el nombre y en la onomatopeya, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el cuento vamos a empezar con el cuento de Isis. ¿Quién le correspondió al cuento de Isis? Del grupo 3. ¡Eh! Muy bien. Ahí está Marcela, Mauren y doña Hilda. Por Muy favor, bien. me encienda Buenas. cámara la que va a exponer. Ah, la Las va. 3 van a exponer. Entonces las Sí. 3 me encienden cámara. Eso, doña Marcela, muy Eso, bien. doña Marcela, muy bien. Ay, Doña qué rico. Hilda. Ajá. Y me Y falta Mauren. A ver, ahí listo, está. Aquí estoy. listo. Buenas Hola. tardes. Nosotros Buenas tardes. nos corresponde el cuento de Isi. Entonces, una pequeña poesía del cuento. Entonces, vamos a leer la poesía. Inicia Mauren, después Hilda y de último yo. Adelante. Así es. Empezamos. Y si la iguana verde lloraba sin parar, estaba muy triste porque quería jugar. No se le escucha, Hilda. Tiene que abrir el micrófono. Ahora sí. Lloraba por el bosque, pero su verde color le causó gran confusión. Su amiga el águila la ayudó a buscar y su amiga la ardilla la invitó a jugar. Esa sería la pequeña poesía sobre Isi, la iguana verde. Muy bien, excelente. Entonces, cómo es que hace Isis? Compañera Hilda. Ah, es que no se le escucha. Hace No se le escucha. ¿Cómo? Muy bien, excelente. Felicitaciones. Ahora Gracias. vamos con el cuento de oro. ¿A quién le correspondió el cuento de oro? Oro. Nos correspondió a nosotras. Vamos Muy a ver, voy a bien. encender cámara. Aquí estamos, espérenme, me pueden ver un poquito más. Ok. Ahí me disculpan que estoy aquí en el cuarto en la cama, pero es que me filtraron una rodilla, entonces tengo que estar con un reposo. Pero bueno, gracias a Dios, estamos aquí. Ok, dame para Esa, ver. Marcela. Sí, voy. Denme un segundito para más bien ponerlo porque lo tenía aquí en la computadora. Pero voy a más bien a sacarlo aquí en el celular. Para ver. Ay, no. No lo veo. Ay, perdón. Ok. Y no lo puede Aquí en la en computadora. pantalla. Aquí en la computadora. Aquí veo. Ok. Ahora sí, comenzamos. Oro. Oro llevaba varios días practicando un acto de magia. Le damos la más cordial bienvenida al concurso de talentos del bosque. Dijo la ardilla. Primero bailó una abeja. No se escucha, active el micrófono. Luego cantó una iguana. Cuando la iguana baila, 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 rodillas, rodillas, pies, pies, pies. Seguido actuó un águila. Y por último estaba Oro. El oso salió con miedo al escenario e inició. ¡Oh! ¡Oh! Dijeron los animales a observar el primer truco de magia.
Pero algo pasó. El siguiente truco de magia no le funcionó. Y Oro salió corriendo. En eso intervino la ardilla y exclamó: Oro, regresa al escenario y lo volvés a intentar. No tenés que darte por vencido. El público coreaba su nombre. Oro, ¡Oro! oro, ¡Oro! Oro. Por lo que Oro volvió, realizó el truco otra vez y lo logró. Oro recibió muchos aplausos y se sintió muy orgulloso. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Muy bien, excelente, excelente. ¿Cómo es que hace oro entonces? ¡Oh! Oh, muy bien, muy bien. Oh, excelente, ¿verdad? Muy bien, qué bueno, qué bueno. Ahora vamos a pasar con el cuento de Aura. ¿A quién le correspondió el cuento de Aura? Muy bien. Hola. Hola, hola. Usted me dice cuándo empezamos. Ya. Sí, ya. Aura. Aura era muy trabajadora. Todo el día pasaba de flor en flor, recolectando polen para llevarlo hasta la colmena. Sus amigas la felicitaban porque era la que más polen recogía. Esto llegó a oídos de la abeja reina y la mandó a llamar. ¡Aura! Gritó una abeja. ¡Aura! Gritaron sus amigas en coro. Por fin Aura escuchó y se fue directo a la colmena. Estoy muy orgullosa, Aura. Sos un ejemplo para las demás trabajadoras. Dijo la abeja reina. Aura estaba muy feliz, pero se sentía muy cansada porque dormía muy poco. Al día siguiente se levantó de madrugada a trabajar, pero tenía mucho sueño. ¡Ay! ¡Me golpeé! ¡Ay! ¡Qué dolor! Aura había chocado con una rama y se había lastimado. Al escuchar los gritos, sus amigas le ayudaron y la llevaron hasta para que el doctor abejorro la revisara. Al enterarse la abeja reina, la llamó de nuevo y exclamó: Aura, es importante dormir para tener energía. Ella entendió que debía descansar bien para poder realizar un buen trabajo. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Cómo es que hace Aura? ¿Cómo es que hace? ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, así es como hace Aura. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, excelente. Muy bien. Y ahora sigue el cuento de Eddie. Eddie. ¿A quién le correspondió el cuento de Eddie? A nadie. Wow. Sí. Ah, Julio. Eso, Julio. A la compañera Ángela, la otra compañera Nayerit, creo que si no me equivoco era el nombre, y otras dos compañeras, pero nos indicaron que no tenían audio. Entonces vamos, doña Ángela, si quiere, si gusta abre el micrófono y yo le voy a compartir. Si gusta le comparto para que usted pueda leer el cuentito. Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, Sí, está pero Ángela, compartiendo. la niña Ángela tiene el micrófono cerrado.
Sí. Doña Ahora, Ángela, listo, listo. 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 Ok. Ahora, Bueno, ¿se le fue la cámara o solo mí? no sé, aquí estoy. ¿Ya? Ahora sí. Sí, se le fue la camarita. Sí, ok. Buenos días, chicos. El día de hoy, ese día maravilloso, lleno de calor, vamos a contar un hermoso cuento. Recuerden que estamos trabajando con las vocales y vamos a hacer una hermosa canción después del cuento. ¿Sí me logran escuchar? Sí, es que a veces lo oigo muy bajito el sonido. Sí, Sí, la señora. escuchamos. Ok, chicos, recuerden que cuando decimos au, ustedes me ayudan y cuando decimos ae, también me van a ayudar. Eddie era un elefante muy querido en el bosque porque ayudaba a todos los animales. Mañana cumplía años y su mamá quería organizarle una fiesta sorpresa. Por eso, ella conversó con el mejor amigo de su hijo, el gusano Ua. A Ua se le ocurrió pedir ayuda porque los dos solos no podían, ya que contaban con poco tiempo. ¡Felicidades!, gritó la mamá de Eddie para despertarlo. Para celebrar, todos chicos conmigo. ¡Ua! ¡Ua! Había invitado a pasear al río durante la mañana. ¡Sorpresa! Todos conmigo, chicos. ¡Cumpleaños! Todos de nuevo. Exclamaron los animalitos. Cuando ¡Ua! ¡Vamos! ¡Ua! Y Eddie regresaron, Eddie se mostró muy feliz por la sorpresa. La cebra le preparó el queque, el hipopótamo, todos conmigo. ¡Hoy! Llevó la piñata. La mariposa, conmigo, chicos. ¡Au! ¡Au! Decoró el bosque. Así, cada uno de los animales colaboró con la fiesta sorpresa de su querido amigo Eddie. Y colorín colorado, este cuento se acaba. ha acabado. Recuerden la canción que hemos aprendido, chicos, de las vocales. Y van a repetir después de mí. 5 vocales. 5 vocales. Son 5 hermanitas. Son 5 hermanitas. 3 son fuertes. 3 son fuertes. Porque comen vegetales. Porque comen vegetales. Y las vamos a decir brincando y formándolas con el cuerpo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! 2 son débiles. 2 son débiles. Porque comen muchos dulces. Porque comen muchos dulces. Y las vamos a decir de una forma muy débil. ¡Y! Les comentaba, compañeros, a los chicos ahora en el grupito de sala que teníamos, que esa pequeña cancioncita siempre la trato de trabajar en primer grado, porque en segundo ya se hace menos pesado el trabajar con los chicos vocales fuertes y débiles, ya ellos lo tienen interiorizado. Entonces, cuando vamos a ver hiatos y dictongos, miras que casi no cuesta trabajar con ellos. Y así que nuestra participación, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias. Gracias. Con gusto. Muchas gracias Chao. a ustedes. Gracias. Entonces, ¿cómo es que hace Eddie? ¿Cómo hace Eddie? Eddie Muy bien, Julio. Está muy participativo hoy, Julio. Qué bueno. Es que quedé esperando ayer que iba a decir usted. No, me extraña. Y ahora terminamos con el cuento de Uli, ¿verdad? Entonces ahí en el grupo está Grace, está la compañera Marlene y Oldemar. Entonces, profe, enciendan la cámara, no sean así, ¿verdad? Ahí está Oldemar, ahí está Grace y entonces nosotros vamos a leer el cuento y vamos a ir a tratar de dramatizarlo. Entonces, estamos listos y listas. Bueno, por ahí anda Grace también. Entonces, sientan el micrófono, ¿verdad?
No, no funciona. No importa, pero sí el micrófono, importante. Entonces, este es el cuento de Uli. Dice lo siguiente. Uli era una urraca que tenía la costumbre de hacer bromas pesadas. Un día decidió esconderse detrás de un árbol para asustar a sus hermanos. Gritó Uli. ¡Qué susto nos has dado, Uli! Eso no se hace, chiquita. Expresó el hermano mayor. Pero Uli, muerto de la risa, decidió hacerle la misma broma a su mamá. ¡Uy, qué susto! Gritó aún más fuerte. ¡Uy, qué susto! ¿A vos te gustaría que te hicieran eso? Expresó la mamá. Uli se enrumbó al bosque porque quería seguir asustando a sus amigos. Pero al regresar se perdió. En el bosque se escuchaba toda clase de ruidos y Uli sintió mucho miedo. Y pero ya hay Pues practicamos como 20 veces y no queda. Nada, tira. Muy bien, excelente. Excelente, profes. Entonces, ¿cómo es que hace Uli? ¿Cómo es que hace Uli? Muy bien, excelente. Muchas gracias. Y ahora, vamos a verlo todo eso se refuerza con lo que es el video de las vocales. Ahora hizo A. La abeja hizo A. I. Y si hizo I. La iguana hizo I. Oro hizo el oso hizo Uli hizo la urraca hizo Eddie hizo elefante hizo Las vocales son A, I, O, U, E. Entonces, la parte oral es muy importante. Justamente estamos preparando el camino para el desarrollo de la conciencia fonológica. Todavía no hemos visto nada de conciencia silábica, ni fonema, ni nada de eso propiamente, pero sí lo que hemos estado preparando ese camino. Entonces vea que la parte oral es muy rica, ¿verdad? Obviamente esto está motivado en las vocales. Yo sé que ya para esta altura del año es muy posible que un gran porcentaje de estudiantes ya tenga las vocales apropiadas, pero lo que yo quiero que ustedes asuman es que esto se aplica para cualquier fonema, ¿verdad? Entonces, si usted va a ver un fonema en particular, primero vemos la parte oral, ¿verdad? Entonces, se parte de una narración, digamos, de una rima, de una canción, de un trabalenguas, etcétera, y a partir de eso se genera toda este trabajo que hemos hecho, ¿verdad? Donde una y otra vez estamos repitiendo, estamos enfatizando ese sonido característico que vamos a trabajar, digamos, en este caso, que la O de oro y que la E y que la I, etcétera, ¿verdad? Digamos, en el caso, por ejemplo, que está hablando de un fonema en particular, que es yo la y cómo es que hacía la persona cuando se comía el helado, y aquí, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Ahora, una vez que usted ha trabajado toda esta parte, ¿verdad? La parte oral, que va a ser transversalizada, porque no quiere decir de que ya vimos la parte oral y ya nos lavamos las manos y ahora sí continuamos. No, eso va a seguir permeando la mediación, va a seguir, ¿verdad? Eso es algo que va en forma paralela. Entonces, ahora viene una segunda parte que tiene que ver justamente con el desarrollo de la conciencia de palabra, ¿verdad? Obviamente usted no habla con esos términos al estudiantado, ¿verdad? Entonces, usted tiene que desarrollar esto en el estudiantado, saber, por ejemplo, de que se parte de un todo y poco a poco se va abstrayendo hasta llegar al fonema. Entonces, en este momento vamos a hacer otra actividad. Entonces, en este momento creo que Inés ya que les compartió y si no, les va a compartir
un enlace para que ingresen a Menti. En el Ya Menti, por está, ya favor, está en el, ya está en el genial. chat. Ajá. Entonces, ahí en ese chat, ingresan al enlace de Menti y escriben una oración relacionada con el cuento que usted leyó, ¿verdad? Haga énfasis en el personaje, en el nombre del personaje, por favor. Qué sé yo, Oro es un oso que tiene frío, ¿verdad? Eddie esto, lo otro, ¿verdad? Entonces, por favor, ingresen a ese enlace y escriben una oración relacionada con el cuento y el personaje que usted acaba de leer, por favor. A partir de esas oraciones se trabaja lo que es la conciencia de palabra, ¿verdad? Entonces, digamos, usted como docente, usted escribiría eso en la pizarra. Vea que todo está fundamentado o está relacionado con el texto, con esa parte oral que se trabajó, ¿verdad? Entonces, constantemente usted está trabajando la parte oral, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta oración, oro, usted lo escribe en la pizarra, en un cartel o donde usted guste, un proyector, no sé, usted verá el recurso que tenga disponible. Lo importante es que el estudiante vea, el estudiantado vea esa oración como tal. Oro es valiente, ¿verdad? El estudiante tal vez no sabe leer en este momento, pero usted le dice, bueno, aquí dice que Oro es un oso valiente. ¿Cómo es que hacía Oro? ¿Cómo es que hacía Oro? Y todos, entonces, como ya todo el mundo está apropiado, todo el mundo dice, ¿y cómo hacía ahí? Sí, ¿verdad? Entonces, vea que es constantemente está esta parte de la oralidad. Entonces, usted les dice que, y usted les explica, por ejemplo, de que eso es una oración y que esa oración está integrada por palabras, ¿verdad? Y que cómo reconocemos palabras por golpes de voz o bloques o bloques, digamos, de sonidos, ¿verdad? Por ejemplo, oro es un oso valiente, ¿verdad? Entonces aquí es donde viene toda la creatividad, por ejemplo, que aquí les pregunto yo a ustedes, profesores y profesoras, ¿qué harían ustedes, verdad, para que el estudiante identifique esas palabras, esa cantidad de palabras, por ejemplo, que el estudiante me diga, hay 5 palabras, hay 3 palabras, 7 palabras? ¿Qué harían ustedes para que el estudiante identifique esos golpes de voz o bloques digamos, de sonido? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué harían? ¿Qué aplicarían? Puede ser las palmas. Sí, muy Palmas. bien, con palmas. Oro es un oso valiente. ¿Con qué más? Cuéntenme. Se pueden utilizar también cartelitos de colores. Sí, muy bien, ¿verdad? ¿Alguien más? Doblar el cartón para separar las sílabas y al mismo tiempo pueden ver la palabra completa. Bueno, en este momento estamos con palabra nada más, ¿verdad? Entonces sería la palabra, la sílaba, eso lo vemos ahorita, ¿verdad? La palabra nada más, ¿verdad? Pero está muy bien, justamente, ¿verdad? Eso sería las palabras. Bueno, casi no se le escuchó. Uno, disculpe, uno toma la oración y la escribe como en un papelito, ¿verdad? Y Sí, después bueno, uno la lee completa, después la recorta en palabras y yo se las doy a cada uno. Digamos, si son 5 palabras, llamo 5 estudiantes para que cada uno, ellos se ordenan y forman la oración que se leyó. sí, muy bien, justamente, ¿verdad? Aquí lo que hay que propiciar justamente es la conciencia de palabras, digamos, en este momento estamos con la cantidad de palabras, todo eso que está bien genial, ¿verdad? Entonces, la cantidad de palabras, ¿verdad? Que ellos sepan, digamos, de que eso es una unidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted les explica, por ejemplo, de que esos espacios que están ahí, esos espacios vacíos entre una y otra, ¿verdad? Representa una palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas palabras hay, ¿verdad? 5, Sí, 7, ¿verdad? usualmente cuando ellos, digamos, forman la oración, tienden a pegarse. Entonces yo les digo que revisemos la oración, la frase, la oración, que vean que no está pegado, entonces tiene que haber espacio entre los estudiantes. Muy bien, excelente, ¿verdad? Entonces, eso es justamente la conciencia de palabra. Vea que partimos de la parte más concreta y siempre vamos alternando o vamos permeando esto con la parte oral, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dice que todo el mundo lo hizo con oro, Cari. Uli usa las uñas limpias. ¿Y cómo es que hacía Uli, verdad? ¿Verdad? Y otra vez recordamos eso. Y ahora, y sí, bueno. Entonces, una constantemente, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, que usted está haciendo otro fonema, por ejemplo, que
la manzana es muy no sé qué, entonces, ¿cómo es que la manzana, ¿y cómo es que hacía Juanito cuando se comía la manzana, ¿verdad? Y la mora, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, estamos usando estos nombres porque el texto que da base para nuestra mediación tiene que ver justamente con la O con la I o con la E, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, de que usted está viendo un fonema en particular, por ejemplo, la o la entonces, las oraciones tendrían que estar organizadas con esos vocablos, ¿verdad? Que a través de esos sonidos, ¿verdad? Que la foca, fifí, ¿verdad? Entonces, contemos cuántas palabras hay ahí. Foca, fifí, es, negra, ¿verdad? Yo qué sé. Entonces, constantemente estamos repitiendo y relacionando esta parte de, justamente del sonido, ¿lo ven? Entonces, una vez que hemos hecho esta parte de la conciencia de palabra, que eso se hace una y otra vez, ¿verdad? Eso tampoco es que usted lo ve en una lección, ¿verdad? Y lo vi este mes y ya no más. O sea, eso constantemente, eso hay que hacerlo prácticamente todos los días. Todos los días ver conciencia de palabra, conciencia de palabra, conciencia de palabra. Y ahora, una vez que usted ha hecho el trabajo con la conciencia de palabra, de que el estudiante reconoce la cantidad de palabras, sabe, por ejemplo, de que esa estructura, porque tal vez hoy en este momento no sabe leer, ¿verdad? Él sabe que eso es una estructura, ¿verdad? Que está compuesta por palabras y que hay sonidos que ya reconoce, ¿verdad? Porque hemos trabajado anteriormente con la parte oral, ¿verdad? Que fifi y que la o y u y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Que nosotros vamos a brincar a otro peldaño dentro de lo que es la conciencia, se llamaría otra jerarquía o nivel, que sería el nivel o la jerarquía de lo que es la conciencia silábica. Estamos. Y para eso, ahí les propongo también otro ejercicio que creo que ya también está ahí. Es un forms para que ustedes puedan ingresar al forms y ya casi lo hacemos. Y sí, hizo la iguana hizo Muy bien. Bueno, ¿Lo vamos observas? sí, estamos a Sí, nivel ya, de aula, listo. a nivel de aula, digamos, me imagino, vamos, usted no va a hacer un form, ¿verdad? Esto simplemente es para el objetivo de la actividad, pero usted, digamos, a nivel de aula, usted hace un papelito bien bonito, ¿verdad? Eso está muy bonito también, pero digamos, usted lo hace un papelito y pone, digamos, como que sí yo, que el estudiante, la parte, digamos, motriz, motora es muy importante, ¿verdad? En este caso, digamos, para nuestros fines, lo vamos a hacer así, pero usted, digamos, a nivel de aula, usted lo pone, por ejemplo, de que coloree, por ejemplo, usted le puede poner la imagen de la abeja, ¿verdad? Y le pone unos círculos a la par, 3, 4 circulitos, y usted le dice, bueno, qué sé yo, abeja, aura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, digamos, contar los bloques de sonido que tiene aura. Entonces, ¿cuántos bloques de sonido tiene aura? Profes, ¿cuántos bloques de sonido tiene aura? Aura, ¿cuántos tiene? ¿1, 2 o 3? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ven? Entonces ahí el estudiante Tiene 2. Adriana tiene 2, muy bien, ¿verdad? Entonces el estudiantado, según lo que usted quiera, ¿verdad? Va a pintar dos circulitos o 2 cuadraditos, ¿verdad? Los va a colorear, o si usted quiere que pegue ahí 2 boquitos de papel, o que ponga 2 semillas de, no sé, de aguacate, no, mentira, ¿te imaginas? 2 frijolitos, ¿verdad? Yo qué sé, oiga, ¿verdad? Entonces, eso se hace eso se llama conciencia silábica. Entonces, ya sabemos, digamos, de que tenemos, qué sé yo, por ejemplo, en este caso, como estamos trabajando, desde la parte oral empezamos a trabajar con aura, abeja, abejorro y que la abeja hace vea cómo esto ya nos prepara, ¿verdad? Y la oración, aura es una abeja en un panal, ¿verdad? ¿Y cómo se llama la abeja? Aura. ¿Y cómo es que hacía la abeja? Todo eso se hace en ese proceso, digamos, de lo que es la conciencia de palabra, ¿verdad? Usted subraya o pone un círculo de nombre. ¿Cómo es que se llamaba? Ve, aquí está el nombre, Aura. ¿Y ahora cómo es que hacía? Y eso se hace ahí. Luego tomamos la palabra aura y la traemos para trabajar la conciencia silábica. Entonces ahora decimos,
¿cuántos bloques de sonido tiene la palabra aura? Complete ahí, subrayo, colore los bloques, ¿verdad? 2, 3, aura. Por ejemplo, en el caso de Eddie, ¿cuántos bloques de sonido tiene Eddie? Eddie. Eso lo puede hacerse con palmas, con una pandereta, con un tambor, enano, gigante, lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces el estudiante, en este caso, ¿qué marcaría? Ustedes como estudiantes, ¿cuál marcarían? ¿Un bloque, 2 bloques o 3 bloques? 2 bloques. 2 bloques, muy bien, niña, ¿verdad? Entonces ahí lo que usted quiera, ¿verdad? A mí me gusta que coloreen, ¿verdad? Porque eso ahí se siente la parte motora, ahí que muevan la mano y todo esto, ¿verdad? Igual con easy, ¿verdad? Easy, easy. ¿Cuántos círculos vamos a colorear? Easy. 1, 2 o 3. ¿Qué les parece? 2. 2 bloques. 2. Entonces ahí, ¿verdad? Ponen 2, ¿verdad? Igual con oro, ¿verdad? Que usted lo hace, esa parte usted lo hace como usted quiera. Yo estoy haciéndolo aquí con palmas, ¿verdad? Pero usted puede hacerlo con enano y gigante, ¿verdad? Que se levanten, ¿verdad? Levantémonos. Enano, bueno, enano, gigante, ¿verdad? O no sé, la cabeza a la derecha, la cabeza a la izquierda, esto y lo otro, ¿verdad? Uli, lo mismo. Entonces ellos van a pintar eso. Entonces, con eso trabajamos la conciencia silábica, ¿verdad? Pero vea, profe, yo quiero que digamos, disculpe que yo enfatice tanto en esto, pero creo que va en el recorrido, que eso está todo integrado, ¿verdad? Todo articulado. No es algo que está así como a la suerte, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Fortuito, por decirlo así. Todo tiene, digamos, un encadenamiento, ¿verdad? Empezamos con la parte oral, trabajando con un texto, y a partir de ese texto trabajé la parte oral, sonidos, onomatopeyas. Luego viene la parte de palabra, donde esas oraciones tienen relación con lo que se ha discutido, con lo que ellos han hablado, con lo que hemos escuchado. Luego eso se va desgranando en la parte silábica, donde ellos van determinando, digamos, que esas palabras tienen esos sonidos y que esas sílabas están compuestas por esos sonidos. Estamos. Y ahora viene todavía un juego todavía más rico, porque ahora viene la parte intrasilábica, que tiene que ver justamente con la otra, ¿verdad? Con el otro forms. Ok, y entonces ahora viene la parte intrasilábica, que es la parte todavía más rica. ¿Por qué? Porque justamente yo ahí con esa palabra, por ejemplo, aura, yo por ejemplo, le digo, ya el estudiante sabe, por ejemplo, que aura tiene 2 bloques de sonidos, aura. Y entonces, ahora yo los voy a contrastar justamente con otros bloques. Por ejemplo, yo le digo, bueno, por ejemplo, en este caso digamos que Eddie, Uli, Easy, ¿verdad? ¿Cuál sonido se presenta al final de estas 3 palabras? ¿Verdad? Entonces ellos van a decir la I, ¿verdad? Y después yo les puedo decir, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con aura? ¿Qué pasa si yo pongo el sonido final antes de au? ¿Qué diría? Entonces ellos van a decir rau, ¿verdad? O die, ¿verdad? Por ejemplo, ¿y qué pasa, por ejemplo, con oro? ¿Qué pasa si el sonido, qué pasa si el sonido O inicial lo cambio por una A? ¿Qué diría? Entonces ellos van a decir aro, ¿verdad? Y ese es el juego que se hace, pero eso se hace no una vez, sino que se hace durante todo el proceso, ¿verdad? Cada vez que veo un fonema nuevo, hago este proceso, ¿verdad? La parte oral, parte de palabra, sílaba, y la sílaba hago un juego ahí, hilo bien fino para que ellos manipulen los sonidos, ¿verdad? Esos golpes de sonido, ¿verdad? O esos segmentos de sonido, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si a oro le pongo ese sonido, último sonido, le pongo una U, ¿verdad? Entonces ellos van a decir, sonaría oru, oru, y si le pongo a Edil, el último sonido fuera una A, ¿qué diría? Eda, ¿verdad? Y si fuera al contrario, que el primer sonido es una I, ¿qué diría? Idi, ¿verdad? Entonces, ese es el juego, ¿verdad? Y entonces ahí voy posteriormente agrandando las sílabas. En este caso tenemos 2 sílabas, ¿verdad? Entonces puedo utilizar palabras con 3 sílabas, ¿verdad? ¿Qué pasa si esto y que lo otro, aquí y allá? Bueno, entonces
Esa es la parte, profes, esa es la parte que se llama la conciencia silábica, ¿verdad? La conciencia intrasilábica, que esa parte es un juego riquísimo donde usted tiene que estar una y otra vez en esto, ¿verdad? Entonces vean el recorrido. Esto se hace con todos los fonemas, con cualquier fonema se hace este recorrido para que lo tengan presente, ¿verdad? Parte oral, parte palabra, parte la conciencia silábica, intrasilábica, y ahora viene todo esto, lo que es la conciencia de fonema. Entonces aquí, si usted quiere, ya podemos dejar de compartir. Sí, estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, una vez de que usted ha hecho todo este proceso, verá que, digamos, cuando usted ya hable propiamente del sonido propiamente, ¿verdad? Lo que es el fonema, obviamente el estudiante no tiene por qué saber qué es un fonema, eso es algo suyo, ¿verdad? Es algo muy técnico. Pero justamente todo ese proceso previo, desde la parte oral, y toda esta jerarquía que hemos estado estableciendo, nos lleva justamente a esto, ¿verdad? A la parte del fonema. Y es donde usted ya ahí empieza la parte más abstracta, donde usted dice, por ejemplo, de que hemos estado practicando el sonido, cómo es que hacía aura, y oro, ¿verdad? Y qué hacía, por ejemplo, cuando estaba Eddie, la sorpresa, y cómo es que hacía el niño cuando se comía la naranja, ¿verdad? Y cuando inflábamos el globo, cómo es que hacíamos. Y bueno, y cuando estamos en el cine, ¿verdad? O estamos en la casa viendo la película, ¿qué es lo que nos hacía nuestra mamá, ¿verdad? Para las palomitas, ¿cómo hacían las palomitas? Bueno, y todo eso, ¿verdad? Entonces, y es ahí donde usted les explica, por ejemplo, de que ese sonido, ¿verdad? O lo que sea, ¿verdad? El sonido que estés trabajando, ¿verdad? Tiene una representación y que se puede dibujar el sonido y que ese sonido tiene diferentes, digamos, representaciones, lo que nosotros llamamos disfraces. Entonces, por ejemplo, pueden haber disfraces como ¿verdad? Y aquí es donde viene toda la creatividad que yo he escuchado de todas las historias, bueno, increíbles, ¿verdad? La creatividad que tiene la persona docente de explicar esta relación entre el fonema y el grafema, por ejemplo, de que estos son los vestidos y que, por ejemplo, que esta A es más grande que esta, porque esta A, le pusieron, tomó vitaminas, en cambio esta, o estas comiendo, y que este es un vestido de gala, de fiesta, para ir no sé qué. Y bueno, hubiera todas las historias que yo he escuchado, pero lo importante aquí es que el estudiante, digamos, conozca que hay diversas formas de representar ese sonido a través, digamos, de estas disfraces que nosotros llamamos, así está en el programa, disfraces, ya sea en imprento, en cursiva, en mayúscula, en minúscula. Y si usted quiere explicarle todo esto, digamos, de una forma ahí, bien metafórica, puede hacerlo. Lo importante es que el estudiante conozca, o en este caso reconozca, que ese sonido se puede representar de muchas formas. Estamos. Pero aquí no acaba esto, porque recuerde de que ya este sonido lo hemos estado practicando. Desde el primer momento en que usted empezó a trabajar la parte oral y que usted ha seguido trabajando, ¿verdad? Porque vamos, si usted presenta esta imagen, entonces usted dice, ¿se acuerda? ¿Qué le recuerda esto? ¿A cuál cuento? ¿A cuál personaje que hemos visto? Entonces alguien va a decir, de ahí a la abeja, ay sí, ¿cómo se llama la abeja? Aura. ¿Y cómo hacía Aura? ¿Verdad? ¿Y cómo hacía Isi? Y entonces eso es constante, la parte oral, ¿verdad? Y entonces se practica la parte, digamos, de la relación entre el fonema y el grafema como usted guste, ¿verdad? Entonces me imagino que ustedes los ponen a hacer, digamos, esos trazos en papel por medio, digamos, de bodoquitos, o por ejemplo los ponen a hacer que hagan el trazo, por ejemplo, en arena, o por ejemplo, que se formen en grupos y que traten entre ese grupo de 4, digamos, que ellos inventen una forma con su cuerpo, digamos, de representar ese sonido, ¿verdad? La letra, el grafema en este caso. Les contaba yo una mañana que esa es una historia que siempre cuento, ¿verdad? Que en una escuela la docente les ponía una gota ahí de crema, ¿verdad? De esas cremas que venden ahí que son muy, muy, muy económicas, ¿verdad? Que son así unos tarros grandísimos, ¿verdad? Entonces les ponía así una gota de crema, entonces para manos, entonces los niños esparcían esa crema ahí en el pupitre,
Y entonces ellos hacían el trazo, ¿verdad? El trazo, digamos, de la ¿verdad? En este caso de la M o de la F. Y entonces, eso era muy interesante, ¿verdad? Y a partir de eso se generan otro montón de ejercicios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de que unan, digamos, este grafema con este otro, y entonces a partir de eso, ¿qué se genera, digamos, qué sonido se genera? Por ejemplo, el, el sonido más la A, entonces fa, y que A más U, como ahora están diciendo en el cuento de Eddie, ¿verdad? AU, ¿verdad? AU y OI, y ahí empieza todo esto. Entonces, ese es el recorrido, profes, ¿verdad? Entonces, siempre terminamos con el fonema. No podemos empezar con el fonema, ¿verdad? Entonces, usted hoy, con propiedad, ya tiene información ya todavía más actual, ¿verdad? Por decirlo así, pero sobre todo mayor pertinencia a la hora de poder hablar sobre esto con sus compañeras mentorizadas, ¿verdad? Entonces, yo sé que es habitual que la gente empiece directamente con el fonema. Hay gente, por ejemplo, que, como le digo, con muy buena intención, empieza a hablar de, estoy viendo los fonemas, muy bien, ¿y cuál está viendo? No, ya voy terminando. Yo, perdón, sí, ya empezamos desde la A, luego la B, después la C, y ya vamos por la X, solo me faltaría la X, Y y la Z. Y entonces yo le doy la cuerda, algo, yo, bueno, y después cuando termine la Z, ¿qué va a hacer? De ahí empezamos a ver la sílaba, ¿verdad? Y entonces, uno reconoce que hay buena intención, pero realmente ese no es el trabajo, ¿verdad? Entonces, primero nos casamos, primero con un fonema, pero ese fonema no se trabaja así directamente, sino que ya usted lo pudo vivenciar, ¿verdad? Hay todo un trabajo previo, ¿verdad? Y que eso se va desgranando, articulando hasta llegar al fonema. O sea, el fonema es lo último que vemos propiamente, ¿verdad? Pero no quiere decir que antes no lo hemos estado viendo, sino de que la parte oral, a través de ese juego, de esas narraciones, a través de esas rimas, poesías, etcétera, hemos estado trabajando el sonido, que lo hemos integrado a la parte de la palabra, que luego a la parte de la sílaba, a la parte de este juego intrasilábico, qué pasa si este sonido con este otro, al final, al inicio, cuáles se parecen, cuáles son diferentes, etcétera, 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 hasta llegar ahora sí, bueno, todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Tiene que ver con este sonido, o el que usted considere que esté viendo, ¿verdad? Y ahora sí, este sonido tiene una representación, lo podemos representar de esta forma, en mayúscula, en minúscula, en imprenta, en cursiva, y ahí se practica todo lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Entonces, esto que hemos estado haciendo hoy es un paso a paso para que ustedes puedan con propiedad desarrollar este taller, que es una partecita, ¿verdad? Yo les recomiendo que investiguen y que lean ese recurso de la aventura de Street, porque hay mucho más material y puedan expandir, o sea, pueden ampliar mejor el taller. Si en su institución les dan el espacio para que lo practiquen con sus docentes mentorizadas, sus compañeros y compañeras, que esa sería la idea, para que estas personas no hagan ese taller con estudiantes, sino que apliquen esto directamente y lo propongan en el planeamiento. Entonces, creo que esto fue una experiencia muy rica. Creo que ya sabemos justamente por dónde anda la situación, ¿verdad? Con respecto al paso a paso, ¿verdad? Que obviamente eso no hay que verlo como una receta, jamás, ¿verdad? Pero digamos, eso sería, digamos, como el recorrido lógico, ¿verdad? Más pertinente para el desarrollo de la conciencia fonológica, ¿verdad? Ahora, estos pasos se tienen que estar retomando una y otra vez, ¿verdad? Y conforme avanzamos, se siguen dando una y otra vez, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Yo les agradezco mucho su participación, profes. Creo que lo hicimos muy bien. Y ahora les queda a ustedes estas ideas para que usted, en cuanto pueda aplicarlo con sus compañeros y compañeras mentorizadas y a partir de esto generar una mediación más rica y sobre todo un acercamiento a este proceso de lectoescritura todavía más significativo. Entonces yo con esto me despido y no sé, ahí los dejo con Julio o con Adriana para que les cuenten algo más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Fabricio, ¿verdad? Por todas las explicaciones, los detalles, las recomendaciones que nos ha brindado estos espacios también de esa construcción de los aprendizajes. Y como bien lo decía el compañero, esto es una pequeña parte, ¿verdad?
pero muy provechosa, pero también nos corresponde la otra parte, es de seguir explorando, revisando los materiales, los documentos, ir generando todo este proceso que es parte de una construcción de conocimiento. Vamos a habilitar este espacio de preguntas por si alguna quiere, ya sea por medio del chat o levantando con el aplicativo la manita para poder abrir el micrófono y hacer alguna consulta. Aprovechemos que que está Fabricio aquí y pueda evacuar o de alguna manera orientar eso que están requiriendo. Igual, si no les funciona el micrófono, la pueden escribir en el chat. Bueno, aquí tenemos un comentario, doña Marcela, que muchas gracias por la actividad. Excelente y que siempre aprendiendo más, ¿verdad?, de estos espacios. Tal vez ir aprovechando mientras se animan a hacer alguna consulta para compartirles del espacio donde podemos visualizar los materiales que Fabri nos compartió, ¿verdad? Con solo que ustedes coloquen en el buscador de Google la aventura de leer y escribir o ingresen directamente a Educatico, los va a enviar a esta página. Y aquí, como pueden ver, hay varios recursos. El que Fabri nos mostró al inicio, donde están todas las estrategias y todo explicado, ¿verdad? Todo el proceso está aquí en el documento de orientaciones y estrategias didácticas, porque también hay otro que son las orientaciones generales de cómo trabajarlo. Pero como pueden ver, pueden entrar a descargar también este otro documento que son las imágenes de los personajes principales para que eso se pueden imprimir, se pueden colorear. Están los videos como el que les mostró Fabri al principio de la canción de las vocales y hay otros, ¿verdad?, que están citados dentro del documento con apoyo del ESCO y sin apoyo del ESCO. Están las canciones completas en audio, por si nada más desean que se escuchen. Tal vez en el aula no tenemos el recurso del video bin o una pantalla grande, ¿verdad? Entonces podríamos descargarlas en audio. Hay cortos de las canciones y hay un webinario ya un poco más informativo específicamente de este proyecto de la aventura de leer y escribir. Entonces, pueden ingresar, ¿verdad? Aquí también dentro del documento están en los anexos los cuentos que trabajamos hoy para que puedan ingresar. Yo les coloqué este link para que, en el chat, perdón, para que puedan ingresar directamente. Perfecto, Adriana, muchas gracias. Bueno, no hay consultas, nadie, creo que todo está muy claro, ¿verdad? Y tampoco en el chat nos encontramos con algún comentario o alguna consulta. De mi parte, bueno, primero agradecerle a Fabricio, ¿verdad? Por estos espacios que ha venido desarrollando y sobre todo ustedes que participaron, tomaron el tiempo, el espacio y toda la disposición de poder participar en las actividades y nuevamente instarlas a seguir adelante con toda esta aventura. Bueno, de parte del equipo central de mentoría, muchísimas gracias por conectarse hoy, sacar este ratito para profundizar un poco más, ¿verdad?, en todo lo relacionado con la conciencia fonológica. Es un placer siempre trabajar con ustedes, con docentes tan comprometidos con esta labor de poder contagiar y llevar un poquitito más a nuestros colegas, ¿verdad?, para poder fortalecer la mediación pedagógica. Entonces, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y, como decía Julio, a nuestro colega Fabricio también por este rato que ha sacado el día completo prácticamente, porque estuvimos en la mañana también compartiendo con otros docentes. Entonces, agradecerles la disposición porque tuvimos no solamente mentores, también tuvimos compañeras mentorizadas que se nos unieron en este evento. Y de esta manera, entonces, damos por clausurado este webinario
agradeciendo de antemano todo el trabajo que ustedes realizan, ¿verdad? En esos centros educativos, directamente en las aulas. Nos vamos a estar encontrando pronto, ¿verdad? Porque hemos leído los resultados de la encuesta. Hay temáticas de evaluación, otras de tecnología, otros temas más de español que queremos profundizar con ustedes. Recordarle a las mentoras nuevas que nos vamos a estar encontrando en agosto. Entonces, por ahí vamos a estar reuniéndonos un poquito para hablar más del proyecto de mentoría.